Radio UACM presenta Cinestética. Como vuelvas a agarrar otro animal, cualquiera que sea, vas a ver. Una charla sobre actos creativos, cine y la vida misma. Sean bienvenidos, amigos de Radio ACM, aquí a su programa Cinestética, el espacio dedicado al séptimo arte de Radio UACM, cuando son las 16 horas 4 de la tarde con 4 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes y bueno, como siempre nos acompañan César Uriarte. ¿Qué tal, César? Hola, Lalo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Mario Viveros. ¿Qué tal, Mario? Sí, estábamos hablando de que Lalo lo íbamos a comisionar, ¿no? La despedida de Lalo. Pues Lalo, al final un placer vamos a meter un nuevo fondo musical que son las golondrinas. Un placer haber trabajado contigo, Lalo. Bienvenidos, muchachos. Ernesto. No pueden decir que no avancé la compañera, ¿cómo te llamas? Keren. Bienvenidos, son los nuevos integrantes y presentadores y operadores de Radio ACM. Lalo se va a retirar. Qué bueno que vinieron hoy justo el día de su... Se va a retirar porque como el América no le puede ganar ni al León, y Renato Ibarra se lesionó, entonces lo lesionaron. Es que bueno, como el muchacho es de porcelana, pues se va a ir a sobarle la patita hasta que se le recupere. Va de masajista al América y quiere andar masajeando. Así es, entonces bueno. Pues el día de hoy tenemos, vamos a hablar de dos directores, no sé, bajo su opinión, diametralmente pues opuestos en algunos aspectos, pero que coinciden. Sobre todo uno es más de lo que es el documental, por supuesto, el género documental, y otro más de la ficción, pero que ha incursionado, por supuesto, en el documental. Bueno, es más conocido pues por la ficción, pero sus trabajos documentales son muy destacados también. Nos referimos por un lado, y vamos con el orden, con Herzog, por un lado, cineasta alemán, Werner Herzog, cineasta alemán, y el cineasta chileno Patricio Guzmán. Así que ha habido al CUEC, ¿no era del CUEC? Era del CUEC. Ah, ok. Y bueno, Patricio Guzmán, cineasta chileno. Que ese no es mexicano. Ese no es mexicano, es chileno. Bueno, no, en realidad el programa versa más sobre el asunto del documental. Es decir, abordamos a Herzog más desde su obra documental que desde su obra de ficción. Creo que es más vasta que la ficción, porque sí tiene al menos una película al año. Sí. Un documental al año. Y ficción, yo no recuerdo, la última creo que fue esta de Michael Shannon que se llamaba... Sí, una que hizo en Hollywood, Hijo, en Estados Unidos, ¿no? Sí, en Hollywood, es una película de Hollywood. Hijo, ¿dónde estás, hijo? Creo que era el nombre de... Algo así, pero bueno, de hecho acaba de ser una película, Herzog acaba de ser una película para Netflix. ¿no? El documental sobre internet. Esa es después, yo vi la anterior que es sobre los volcanes. Ah, claro. No, pero bueno, vamos a hablar de dos documentalistas, porque hemos estado hablando de muchos cineastas importantes, de pronto hemos revisitado su obra, pero pues todos de la ficción y además casi todos de Hollywood. Entonces, pues un poco para recuperar el señor Uriarte se quiere ir a Hollywood. Un poco para recuperar el espíritu de este programa. Bueno, pues hoy vamos a hablar de documentalistas. De dos genios desde mi perspectiva, o a lo mejor genio es demasiado, no en el caso de Herzog, pero a lo mejor lo que me refiero es a dos hombres que han trabajado, cuyos trabajos han sido profundamente importantes para la historia del cine mundial. Y en lo particular de dos países, ¿no? Herzog ha hablado mucho de Alemania en su obra documental y ha hablado también mucho de otros países, pues, pero en lo particular Patricio Allende ha sido un ícono del cine chileno. Patricio Allende. Patricio Guzmán. Patricio Allende. Allende las fronteras. No, y Herzog también ha abordado temas en sus documentales, tanto en Francia como la Antártida, en Estados Unidos también, ¿no? La Antártida. Herzog ha estado por todos lados del mundo. Hasta en México, hasta en todos lados. Bastante interesante de Nicaragua, por ejemplo. Sí, el del niño que empieza cantando la de la mochila azul. Una canción que le gusta mucho a Lalito. ¿Te acuerdas? Sí, ¿Cómo olvidarlo? Lalito es fanático de Pedrito Fernández. De Pedrito Fernández, ¿ok? Que lloró con Vacaciones del Terror. Dicen que todavía la ve y se pone triste. Me llega. Necesita que lo abrace Adrián o alguien.
Alguien Siempre dice, del que- América. sí, No, que pero me- luego abusado Ernesto, porque luego no distingue equipos, entonces él necesita brazos. Sí, si ve a Pedrito llorando, asustado en Vacaciones del Terror, aguas. Bueno, pero ya regresando a Herzog hace este tema sobre Nicaragua, que es muy impresionante el documental. Es ¿qué te acuerdas cómo se llama el segundo? No, Se acaba de me acuerdo que es sobre olvidar, los ¿no? sandinistas, perfectamente Ahorita más, no me acuerdo. Bueno, en Y realidad empieza sobre justo la así, contra la contra nicaragüense. exacto, que es Es este muy hermoso interesante. plano del niño cantando La de y la que ni mochila, se acuerda de la canción, ¿te acuerdas? Que no sé cuál es la canción, Se pero bueno, en realidad, digamos, bueno, Herzog viene de una tradición muy interesante, es un cineasta no de escuela, ¿no? Es decir, él no fue a la escuela propiamente, no estudió cine, No estrictamente, sí. pero sí viene, digamos, de una generación ¿Qué de es? cineastas alemanes, todos de la izquierda, que tienen ciertos rompimientos con el establishment. Y que entre ellos luego tienen, digamos, sus propios rompimientos. Estoy hablando de Volker Schlondorf, estoy hablando de Wim Wenders, estoy hablando de Harun Farocki, que es el que rompe con ellos, el más radical. ¿Pertenece a la generación del nuevo cine alemán? Es es justo eso o lo que es se antes? denominó. No, No, está no, justo Ya a esa la es par. la época, Así es, ¿no? así Está es. justo al paralelo, Así sí. es. Fassbinder también. Fassbinder. Sí, aunque Fassbinder es un poco más viejito, ¿no? Como unos, No, de los finales de los 60, sí, principios pero unos 70. 10 añitos más Pues terminó antes, ¿no? Bueno, terminó antes también. por sí. obvias razones. Y Sí. Herzog no ha parado. Herzog no ha parado igual que Wenders. Igual que ¿No? Wenders. Ha sido más prolífico Herzog que Wenders, sí, en este Farocki tampoco, lo que pasa es que Farocki paró el año, Bueno. hace 2 años. caso. Sí. No, hace 2 años se murió Farocki, pero también seguía y con una muy larga, Extensísima trayectoria. son un poco hijos de Kluge, ¿no? Alexander Kluge, que es como un cineasta poco conocido, pero que va a Poco aportar usado. tanto en lo teórico como en lo práctico, Práctico. un montón de cosas, ¿no? Sí. Sí, muy interesantes. Sí, sí, sí. Ahora, la preocupación de las preocupaciones de Herzog, y ahí sí a reserva de lo que ustedes opinen, tiene que ver con lo humano en general. Sí, no es lo social. No, sí, claro. No es necesariamente lo social, ¿no? Y sin embargo está en los lugares más impresionantes. O sea, si tú ves justamente lo que decía Uriarte, la cantidad de documentales que ha filmado, ¿no? Uno de los documentales que a mí más me ha impresionado de Herzog es esta película que hace sobre Irak, en el contexto de la primera invasión a Irak, Sí, los 90s. cuando Kuwait, No, finales 80, principios con 90s. papá Bush, exactamente como presidente, no con Baby Bush, sino No, con no. papá Bush, que hace esta película que se llama The Darkness of... Hoy estamos fatales con los nombres, Sí. cabrón, ¿no? Ahorita les digo cómo se llama la película. Yo la Es voy a buscar. una larga reflexión en torno pues a la destrucción del mundo, ¿no? En términos reales, la película empieza con unas imágenes absolutamente extrañas, parecen ser poco legibles. poco o sea. legibles, que parecen casi no se ser, entiende. digamos, tomadas de la estratosfera. Ajá. Sí, lo que tú ves son lugares ardientes, Puntitos ahí. y que en realidad son los muros de... petróleo. Son los muros. Son los pozos quemados en, Petroleros, en en Kuwait. Kuwait, ¿no? Entonces de pronto Kuwait. ves a estos hombres que son en realidad los bomberos vestidos con las escafandras ahí intentando apagar los pozos que quedaron incendiados, y él te va contando una historia que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Él te va contando la historia de estos hombres que sobrevivieron a la destrucción del mundo y que están ahí intentando realizar alguna actividad que no te cuenta, pero que tú estás viendo, y en el fondo te está contando una reflexión en torno a la estupidez de la guerra, sí, a la estupidez de la Esa es una destrucción. tónica en la mayoría de sus documentales todo el Sí, tiempo, por ¿no? supuesto, ¿no? O sea, hay un aparente tema con el que inicia, pero en realidad profundiza en otras particularidades, ¿no? Exactamente. Lecciones de la oscuridad se llama. Sí, Lecciones de la Oscuridad. Y la película que decíamos de Nicaragua se llama La balada del Soldado. del pequeño soldado, ¿no? Ajá. La balada del pequeño soldado. La balada del pequeño soldado, que es una maravilla de película. En realidad Herzog desde que inicia empieza haciendo documental, ¿no? De hecho. Claro, en efecto, son más conocidas sus ficciones, ficciones, ¿no? ajá. Estamos hablando de Aguirre, de Nosferatu, Nosferatu. Y esa época. de Y es Fiscarraldo. justo una Fiscarraldo. época. Yo creo que, o sea, en lo personal, creo que sí tiene obra por ahí. Hizo luego con Tim Roth una cosa que se llamó Invencible. Esta que hablaba con Michael Shannon, que se llama Hijo mío, ¿qué has hecho? Sí, que es bastante buena, por Sí, cierto. no, son muy buenas, pero entre Invencible y la época más prolífica de la ficción, que son 70s, 80s, pues hay 15 años. Y esos 15 años no ha hecho otra cosa más que documental. De Wild Blue Yonder. Y ha filmado. Hay años, ahorita lo que estaba checando porque tenía duda en los años exactamente. 2001 tiene 4 películas.
Sí, no, es que lo que pasa es que le dicen, hace un documental sobre una piedra. Es una grosería. Uno tarda 2 años pensando él llega y dices, va a ser una tontería, y encuentra justo lo que decían, ese factor humano. O sea, encuentra perfectamente, tiene una sensibilidad altísima, ¿no? Y logra encontrar esencias y herramientas necesarias para poder crear estas películas. A mí uno de los que más me gusta es el de la Antártida, que se llamó Viaje al fin del mundo. Ajá, maravilloso. Que él se va burlando de sí mismo, ¿no? The Wild Blue Yonder, ¿no? Se llamó en inglés. No, se llama Sí, es la misma, Encounters ¿no? of the End of the World. Encounters of the End of the World. Sí, Encuentros en el fin del mundo. Es maravilloso. Maravilloso, donde empieza él diciendo que vemos imágenes del avión donde va junto con otras personas, nada más el equipo de filmación, que es para Discovery Channel, de hecho el documental, y él dice, bueno, cuando le contaba a la gente que iba a hacer una película en la Antártida, me decían, vas a hacer otra película de pingüinos. Entonces él utiliza mucho esa metáfora, porque decía, la gente cree que en la Antártida solo hay pingüinos, pero yo les vengo a hablar de la gente que vive acá, y empieza justo a abordar, ¿de qué huiste? O sea, ¿por qué estás aquí? ¿No? Y se encuentra con gente que sí huyó por N mil razones, y gente que no, que decidió irse allá, que no tenía nada de qué huir, simplemente decidieron irse a vivir a un lugar pues no tan urbanizado o tan civilizado como podría ser el resto del mundo. Bueno, todo el mundo. Hay una transformación en el trabajo de Herzog desde hace tiempo que lo acerca mucho más a lo racional, a la ciencia, ¿no? Digamos que esta reflexión cinematográfica, ¿sí? Se ha ido más hacia esa parte, sin dejar de lado una reflexión filosófica de fondo, que es la que digamos va a estar siempre presente en la obra de Herzog. Sí, es una constante. Si tú ves este documental que hizo sobre las pinturas rupestres, el de La cueva de los sueños olvidados. Exactamente, las cuevas de los sueños olvidados en Francia. Fundamentalmente la reflexión es sobre la metáfora, ¿no? Sobre los sueños de estos hombres primitivos. Exacto. Con referencia a incluso el sentido de la vida, ¿no? Pero siempre cercano a conocedores, o sea, científicos, a gente que... Sí, antropólogos, que incluso él mismo lo dice, ¿no? Fueron a trabajar con todos estos especialistas. Que hay algo importante que señalar. Años después él mismo aceptó que mucho de lo que vimos ahí no era real. ¿En dónde? Él publicó un artículo en The Guardian donde él decía que la cueva de los sueños olvidados hay varias cosas que no son reales, que él participó en el seteo, sí, claro. Ah, sí, ¿por qué claro. hizo eso? Habría que eso no lo sabía, fíjate. Hay un artículo muy muy publicitado de The Guardian. Bueno, donde yo iba yo primero, ahorita lo hablamos de Perverso, entonces, Perverso, ajá. Lo ha usado otras veces. Bueno, en general, luego, por ejemplo, estoy pensando en Lessons of Darkness, en donde pone entrevistas de gente que habla en sus propios idiomas, y él te hace una traducción que quién sabe si es real o no. Hay una que a mí me parece muy divertida, creo que se llama La Rueda de la Vida, con la que entrevista al Dalai Lama. Y es una entrevista sin cortes, está la cámara fija. E igual hay un traductor intermedio entre Herzog y el Dalai Lama, que el traductor habla inglés. Pero bueno, los que hemos visto los documentales de Herzog, que seguro somos muchos, sabemos que el inglés de Herzog es muy peculiar, ¿no? Y el traductor tampoco le entiende a Herzog. Entonces hay un momento en el que Dalai Lama se agacha y le dice al traductor, ¿qué te dijo? ¿No? Es maravillosa esa secuencia. Y justamente Herzog utiliza ese tipo de traducciones. Entonces, es que sabes que tiene que ver con, en realidad y en el fondo, hay una expresión de un cineasta profundamente sabio en el manejo del lenguaje. Exacto. Que rompe con el esquema de las dos formas cinematográficas. Tanto de la ficción como del documental. Sí, en realidad, cuando nos acercamos a Herzog, la búsqueda no es sobre la verdad, sino es más bien sobre el asunto creativo y el viaje del proceso de una creación. Y al final muchas verdades. De creación. Exacto, al final puede haber muchas verdades. No, porque no es la búsqueda de la verdad en el caso de Herzog. Es que habla más de emociones. Yo siempre he pensado, sus obras de ficción quizás... Es el proceso, a mí Nosferatu me gusta bastante, pero Fitzcarraldo y Aguirre son de las películas de Herzog que en lo personal me parecen mucho más completas, sobre todo Aguirre, ¿no? Y Herzog se inspira en este texto de Aguirre, en las cartas que Aguirre enviaba a Lope de Aguirre a los reyes, y hicieron una traducción que no es nada pegada a las cartas. Entonces Herzog termina escribiendo un guión
y manipuló y transformó cientos Porque de lo cosas. que pasa es, mira, y ahí te explica mucho Herzog. Si tú ves el Nosferatu de Murnau, ¿no? Y luego lo comparas con el Nosferatu de Herzog. No. No, pero ahí, o sea, digamos, la riqueza que tiene el Nosferatu de Herzog está muy basado fundamentalmente en los instantes actorales, dramáticos que logra Kinski, por ejemplo. Que son brillantes. ¿No? Estos momentos, por ejemplo, este momento en el que el cuate está perdido en la belleza de Isabel Adjani y que lo descubre el amanecer. Que esa misma secuencia en Nosferatu, en Murnau, no es tan brillante como con Herzog, justamente por los instantes, por lo que decías. Herzog es un cineasta de emociones, sí en algún sentido hace una reflexión, pero es más un cineasta del proceso creativo. Así es. Y rompe la posibilidad de la verdad, es decir, te puede engañar haciéndote pasar algo por verdadero cuando no lo es. Y viceversa, ¿no? Tanto en la ficción como en el documental. Así es. Vamos a nuestro primer corte musical, precisamente un tema de la película, un documental de Herzog, Grizzly Man, que ahorita regresando comentamos rápido. La toca el oso de la película hizo la música. Exacto. Exactamente. Y vamos a escuchar la canción, se llama Coyotes. Was a cowboy I knew in South Texas. His face was burnt deep by the sun. Part history, part sage, part mesquite. He was there when Pancho Villa was young. And he'd tell you a tale of the old days when the country was wild all around. Sit out under the stars of the Milky Way and listen while the coyotes howl. They go, woo yip, woo yip, woo, woo yip, woo, woo, woo yip, woo yip, woo, woo yip, woo yip, woo. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, and the outlaws are gone. Geronimo's gone, and Sam Bass is gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. Well, he cursed all the roads and the oil mill, and he cursed the automobile. Said this is no place for an hombre like I am, in this new world of asphalt and steel. Then he'd look off someplace in the distance at something only he could see. He'd say all that's left now of the old days, and damned old coyotes and me. And they go, ooh yip, ooh yip, ooh, ooh yip, ooh, ooh, ooh yip, ooh yip, ooh, ooh yip, ooh. Now the longhorns are gone, and the drovers are gone, the Comanches are gone, the outlaws are gone. Now Cointreau's gone, Stan Wanty's gone, and the lion is gone, and the red wolf is gone. One morning they searched his adobe. He disappeared without even a word. But that night as the moon crossed the mountain, one more coyote was heard. And he'd go, ooh yip, ooh yip, ooh, ooh yip, ooh, ooh
Hagan algo, por Dios, estos muchachos van a pelear. Porque no todo el cine es Hollywood. Ni ganar festivales. Pero más arriba. Sin estética. No, Lalito, no me manotees, chinga. O sea, me manotea, cabrón. Yo vi que te manoseó, no que te No, me manoteó. manoteó, güey. Me manosea, le pego aquí directamente, lo madreo, güey. Perdón, disculpen ustedes por el francés. En realidad, yo quería hablar un poquito sobre esta película de la balada de ¿Pequeño Soldado? El Pequeño Soldado, que es una película muy interesante, porque Herzog se mete a hacer un análisis, digamos, estamos hablando de un cineasta que en ese momento no está consagrado todavía, o sea, se está consagrando, es muy importante, pero no está consagrado, y se mete a hacer una reflexión profunda sobre el asunto de Nicaragua, ¿no? Uh-huh. Con una mirada, sí, muy europea, que eso lo va a contrastar muchísimo con el cine que vamos a analizar después de Patricio Guzmán, no Allende, pero... Patricio Allende, ¿no? De Patricio Perdón, Allende, Pato, yo creo que tus películas se vieron, pero pues ya te mandaron a la chica. Pero que es una reflexión muy fuerte, políticamente incorrecta, como siempre es Herzog, ¿no? Que esa es una de sus características muy interesantes, porque de alguna manera va a hacer una crítica muy fuerte, obviamente, a la contra nicaragüense y al financiamiento que tienen por parte de los gringos, cómo ellos mandan a todos estos chavitos que reclutan con base en mentiras a la muerte. Pero por otro lado también demuestra cómo otros chavitos y otras personas que se adhieren a la lucha sandinista tampoco están en una mejor condición, ¿no? O sea, en el fondo ambos lados están sufriendo. La reflexión habla sobre una estupidez gigante que es pues matar o mandar a morir a esta gente desesperada que ideológicamente no entiende nada, pero que no tiene otra más que lanzarse a la guerra a los 10, 11, 12 años. Este niño del cual platicábamos, que toca la guitarra y canta la de la mochila azul, es un niño que después se va a unir a la guerrilla. Uh-huh. No me acuerdo si él se une a la guerrilla o se une a la contra. No, se une a la contra. A la contra nicaragüense. Todo su entorno familiar estaba ahí. Y los empiezan a adoctrinar con este rollo de que es el comunismo y con un montón de mentiras que tú ves ahí. Empezando por una cuestión dogmática, ¿no? Empiezan diciéndoles Dios ya no está con ustedes porque son comunistas. Así es. Y con unos rollos profundamente complicados. Es una película que desafortunadamente se ha visto poco, pero que es profundamente descriptiva de lo que sucede. O de lo que sucede en general en nuestra Centroamérica tan cercana a Latinoamérica, ¿no? Sí, en Latinoamérica México, en general, ¿no? O sea, hay algo muy interesante, justo lo que mencionabas. Y en las izquierdas, perdón. Bueno, que tiene mucho que ver con lo que decíamos de Herzog. El hecho de este niño del que tanto hemos hablado es que la película empieza con él. Entonces, pues no entendemos si es la primera vez que la vemos. Pues, digo, tenemos la sinopsis y la cajita del DVD como para guiarnos más o menos de qué va la película. Pero empieza con un niño que, pues, dices, bueno, vive en unas condiciones que se ven difíciles, ¿no? Intuyes que es latinoamericano, centroamericano, y empieza la película a desarrollarse. Entonces, aquella figura que tenías de un niño que estaba viviendo su infancia... que es un niño, sí, tal cual. Es un niño, tiene 10 años, 11 años a lo más. Sí. Pues luego se convierte en en carne de... Sí, en carne de cañón, tal cual. Carne de cañón. Y es justo, es lo que logra Herzog, sensibilizarte. Ahora, con el paso de los años va a cambiar, van a cambiar los intereses de Herzog y se va a ir más bien a hacer otro tipo de documentales, ¿no? O sea, Grizzly Man es Mi Querido Enemigo, que así es como se llama esta película, claro, que va a contar un poco su relación tormentosa con este actor fundamental de su filmografía, que es Klaus Kinski. Su primera etapa. Que también es muy interesante. Ambos. Y bueno, una serie de películas en general bastante Mi Querido Enemigo, creo que es una gran película. Yo nomás... En el Abismo también, que en el Abismo es una de las grandes películas. Mi queja de Mi Querido Enemigo sería que Herzog sale muy limpio, no se cuida mucho, ¿no? Nomás nos dice que Kinski estaba loco, lo cual no me queda ninguna duda. Lo cual está claro, sí, si tú lees las memorias de Kinski también. Sí, claro. Pero y si luego ves las denuncias que hacen las hijas, híjole, tanto Natasha como la hermana mayor,
Sí, está gruesísimo, ¿no? O sea, bueno, él estaba medicado, diagnosticado. Hay ¿no? un libro interesante que les recomiendo que se llama Yo lo que necesito es amor. Es una película, es un libro es la biografía de Klaus Kinski. Y ahí habla mal de todo mundo, ¿no? Entonces me recordó cuando vi la película de Herzog, me recordó mucho ese libro porque igual se expresa pésimo de Herzog, ¿no? Dice que no sabía dirigir. Lo mismo que dice que le grita, digamos, a garganta abierta en el set, ¿no? Sí, en Fitzcarraldo, que está el material, que es el que alcanzamos a ver, ¿no? Este material de archivo como detrás de cámaras. No, y esta grabación que tiene en la Nagra, que se escucha la voz de Kinski ahí todo enloquecido, ¿no? Que es lo que no se ve y que Herzog dice que le pone la pistola en la frente, le dice, te voy a matar a ti, lo voy a matar yo, y ya esta película se murió porque ya enloquecimos, perdidos en los Amazonas, ¿no? Después de quién sabe cuántos meses y meses de rodaje. Y sí, creo que es una película muy, muy, muy fuerte. Hay algo muy interesante en Kinski y en esta película que se aborda al final, que es la ruptura de esta relación que fue bastante prolífica en resultados. Sí. De estas 6 películas que hicieron juntos, es a raíz de que iban a llevar una biografía, o al menos así la querían hacer, de Paganini. Herzog y Kinski nunca lograron ponerse de acuerdo. Kinski logró los derechos, consiguió el dinero para la película. Herzog era un director contratado, ambos con unos egos bastante grandes, como ya lo hemos platicado, y nunca se logra. Por el lado de Herzog, años después Kinski la termina haciendo y es una película rarísima. La película es tan rara que el título de la película es Kinski Paganini. No es una película de Klaus Kinski, no, la película se llama Kinski Paganini. Entonces es un retrato rarísimo donde el mismo Kinski, ¿no? Que tiene mucho que ver con Mi querido enemigo, Herzog lo menciona hacia el final, decía, Kinski podía ser un gran actor si el personaje tenía mucho de él, ¿no? Entonces había que dejarlo mucho improvisar para alcanzar estos grandes momentos de organicidad. Solo si él improvisaba y se convertía en el monstruo que era, ¿no? Sí, a mí, bueno, y destacar nada más a mí rápidamente dos películas que ya ahorita se mencionaron. Grizzly Man se me hace una película donde Herzog, sí, tal vez en esta situación de manipulación, manipula los sentimientos, incluso me parece, claro. Me queda clarísimo, pero el retrato de este personaje, Timothy Treadwell, que bueno, un poco entre su locura y este amor desenfrenado por los osos, ¿no? Que al final le cuesta la vida, pero nos hace, utilizando con este material de archivo, como en la parte humana y en este proceso que tiene este personaje de cómo se va acercando a los osos, ¿no? No midiendo el peligro que pueda tener, ¿no? Eso me parece también un buen manejo que le da al proceso y a sobre todo a los sentimientos, ¿no? Claro. Que le da Herzog, sobre todo, quizás uno de sus documentales a lo mejor más reconocidos comercialmente hablando, ¿no? Tal vez una película exitosa en ese sentido. Más reconocida comercialmente. Que mucho de la película es material de archivo. Es material de archivo, pero que muy bien, mismo, muy bien editado. Muy bien claro, editado. O sea, pues indudablemente. Eso es. Y el resto son, las entrevistas a los familiares de este personaje fallecido. No, incluso evitando el morbo, ¿no? Recuerdan, ¿no? Porque tiene incluso imágenes, no las presenta, sobre cómo quedó pues destazado este personaje por el mismo oso que se lo traga, ¿no? Y la otra película, Into the Abyss, o Entre el Abismo. Sí. Entre el Abismo, genial el retrato sobre la pena de muerte. La pena de muerte, ¿no? Desde un confrontamiento ético, filosófico, con respecto a la muerte, la vida, ¿no? ¿Qué derecho tiene el sistema judicial, en este caso de Texas, de poder no solo sentenciar a alguien, sino asesinarlo, pero también matarlo, de alguna manera, ¿no? Y esa es la confrontación que maneja, ¿no? Que en esta película, tanto los que asesinan, pues, uno de los personajes que asesina a esta mujer, ahí en su casa, en su residencia, pero también se cuestiona cómo la política o el Estado, las leyes del Estado, también tienen el derecho moral de asesinar a este ejecutor, que esto es lo interesante, ¿no? Me parece. Ya hablo mucho Lalo, ¿no? Para este programa, nada, es cierto. No, ya como conclusión, parece que Herzog es uno de los últimos, no sé si de los últimos, pero es uno de los herederos de la Escuela Crítica de Frankfurt. Esta Escuela Crítica de Frankfurt, que teóricamente fue muy importante, o ha sido muy importante desde Adorno, Horkheimer, Benjamin, fue desarrollando un montón de teóricos, pero desde el lado de la creación artística, estos cineastas y fundamentalmente Herzog se alzan la mano como uno de los herederos
de esta visión, porque siempre hay un acercamiento crítico al respecto, incluso si el documental es sobre la explosión de los volcanes en el mundo, ¿no? Esta película que pueden ver en Netflix, que Into the Inferno, que se llama, ¿no? Y que pueden buscar en Netflix para ver. Pauline Kael, esta crítica teórica, filósofa del cine que la dejamos de ver en los 80s, ¿no? Que falleció, que aportó muchas teorías sobre el cine mayoritariamente americano. Ya cuando Herzog emigra, tenía una frase bien bonita que decía: Herzog hace que abraces la locura como espectador, ¿no? Todos sus personajes lo comparten, y cuando no, él hace que parezca que lo compartan, ¿no? Este caso de Grizzly Man, el de Kinski, ahí no hay nada, ¿no? Ahí ya no hay nada que hacer, ya es evidente que tienen este problema, pero ella decía que la locura generalmente nos genera distancia, ¿no? No te quieres asociar con alguien que es mentalmente inestable, o al menos con una condición psiquiátrica. En el caso de Herzog, dice, Herzog hace que te interese, Herzog hace que quieras estar ahí viendo qué pasa, Exacto. por qué pasa y cómo es que pasa. Pero lo que pasa es que en el fondo, lo que pasa es que en el fondo ahí, bueno, hablar de locura es complejo. Implicaría hablar de todos nosotros, ¿no? Exacto, es que es lo que quería decir. No. Qué apostólico anda el de hoy, profesor. ¿Viene usted de catecismo? ¿Qué le pasó? San Mario Viveros. Pasando al siguiente director, Patricio Allende. Patricio Allende, dice el profesor Uriarte, que es un cuate se mío, preparó hombre. Un montón. Adelante, que viene bien preparado. Bueno, Patricio, no, a diferia de... Hoy no Herzog, vengo con Diego Fernández. Hoy sí, no, más bien Veo vienes que de la toma de Josefina. Josefina ayer se publicó y es... Ay, soy pequeño, yo era priista, ahora ya cambié de partido. Pues. Así eres de Saltimbanqui, cabrón. ¿Qué vamos a hacer? Luego, bueno, vamos a hablar de Patricio Guzmán. Anda Andrés Manueleando A diferencia de Herzog, bueno, en Latinoamérica también tenemos a nuestros gallos, y en el caso de Patricio Guzmán vamos a hablar de un hombre que sí se dedicó exclusivamente a hacer documental, ¿no? En el entendido que el documental, desde las palabras de Patricio Guzmán, es un cine que te devela de alguna manera la verdad. Es un cine que te ayuda a entender el mundo a partir de ponerte en los zapatos del otro, que no eres tú, que vive la vida o que entiende la vida de una manera distinta al tuyo. Dice Patricio Guzmán que filmar la realidad es tan apremiante como vivirla, ¿no? Dice, hay gente que está hecha para contemplar la historia y otros que participan en construir la historia. Dice, pero el documentalista debe tener la actitud de un observador destacado. Sí, es alguien que toma posición, se compromete su punto de vista para contar una historia y para construir una imagen. Finalmente esto obliga al documentalista a participar en la realidad que describe. Es decir, a partir de la observación, a partir de la creación del mundo fílmico, te vuelves un participante de la realidad. Un espectador activo, ¿no? Exactamente. Lo que está proponiendo. Y eso se ve profundamente reflejado en su obra. Un cineasta tan importante como Herzog, ahí obviamente los grandes admiradores de Herzog, como Uriarte, ya me están dando unas patadas aquí por abajo de la mesa, porque dice, ¿cómo comparas a Guzmán con Herzog? Imposible. Y así es el señor. ¿Qué las tepocatas? ¿De qué me está hablando usted? Pero un hombre que con una sola película marcó la historia del cine documental latinoamericano y mundial, que es La Batalla de Chile. Que no es cualquier película. Ahorita regresando 6 horas de este siguiente corte musical, ya hablamos empezamos con La Batalla de Chile, que creo que es importante. Estamos aquí. ¿Tú crees que es importante, Lalo? Por supuesto que es importante. Patricio. Estamos aquí en la hora feliz de la mía, Cine Estética. Estaría bueno. La hora feliz. That's my story here. For me, Timothy Treadwell, the kind warrior. Can I take it? I'm trying. Okay, yeah, I can do it. Yeah, why not? Why not? I've crossed the halfway point. The government's given me all they have. So far. I've stood up to it. I've had danger in the boat, almost died. I've almost fallen off the cliff. Yeah. The danger factor's about to amp up in the maze. The maze is always the most dangerous. Lord, I do not want to be hurt by a bear. I do not. I always cannot understand why girls don't want to be with me for a long time, because I have really a nice personality. I'm fun. I'm very, very good in the, you're not supposed to say that when you're a guy, but I know I am. They know I am. And
right with them. I'm so passive. A bit of a patsy. Which, is that a turn-off to girls, to be a patsy? I mean, it's not that I'm a total great guy. I'm a lot of fun and have a good life going. I don't know what's going on. I always wished I was gay. It would have been a lot easier. You know, you can just bing, bing, bing. Gay guys, no problem. I mean, I go to restrooms and truck stops and I perform sex. It's like so easy for them and stuff. But you know what? Alas, Timothy Treadwell is not gay. Bummer. I love girls. Girls need a lot more. Need a lot more. You know, finesse and care. And I like that a bit. But when it goes bed down in bed and you're alone, it's like, well, you know, you can't rebound like you can if you were gay. I'm sure gay people have problems too, but not as much as one goofy straight guy named Timothy Treadwell. Anyway, that's my story. That's my story. Ok. Bueno, estábamos con Patricio Guzmán, habíamos hecho un salto de casi 180 grados. Un cineasta que parte desde una perspectiva distinta, absolutamente distinta a la de Herzog, desde Latinoamérica. En realidad es un cineasta formado en Europa, eso no hay que dejarlo de lado. En Madrid. ¿Madrid? Estudia en Madrid, en la escuela de cinematografía, estudia... ¿La Complutense o dónde? No, es otra escuela. Y, digamos, abandona Chile por algunos años. Entonces, cuando él regresa, está este proceso que se está construyendo en la candidatura de Salvador Allende, ¿no? Y le toca vivir todo el proceso de la llegada al poder y los 10 años de campaña. Así es, bueno, no, pues no son los 10 años los que vive, él vive menos, pero sí, digamos, ya las vicisitudes del gobierno democrático de Salvador Allende, y se dedica a filmarlo, ¿no? A estar ahí en los lugares, viendo las cosas que están sucediendo, las transformaciones, las contradicciones, los errores. Y lo sorprende como a todo el mundo lo que sucedió el 11 de septiembre de 1973 con este golpe de estado trágico, terrible, que va a instaurar una de las dictaduras más sangrientas pues en la historia de Latinoamérica, ¿no? Y entonces él se exilia. No estoy seguro si estuvo preso un ratito o si lo detuvieron, me parece que sí. Sí, pero después... Pero muy rápidamente sale. En realidad no le ponen mucha atención y logra sacarse con él varios de los rollos que había filmado. Y eso va a generar que varios años después, bueno, un par de años después, válgame la redundancia, de mucho trabajo, logre construir un filme épico de casi 6 horas de duración, que ha sido siempre, desde que surgió, una de las películas míticas del movimiento, junto con La Hora de los Hornos, que es obviamente también mucho más pequeña, de Getino y El Pino Solanas, pues de las películas más representativas del cine latinoamericano, ¿no? Así es, La Batalla de Chile. La Batalla de Chile, que es dividida en 2 partes. Sí, que nos va a contar todo el movimiento, el proceso completo del gobierno de Salvador Allende. Incluso los antecedentes, exactamente, el proceso, e incluso al final, que es interesante. Nada más rápido, abordar, me impresiona mucho que la volví a ver muchos años después. Todavía estas formas de técnicas, como está filmando, se siguen empleando en la televisión. Sí, que es interesante. O sea, a más de 40 años ya de su realización y las formas en que se realizaron, pues muy con presupuesto menor, ¿no? La televisión... Pues como se hace el cine en general aquí en México, ¿no? Bueno, en Latinoamérica. En Latinoamérica, pues, pero me refiero que esas técnicas son interesantes porque no han envejecido, pues. No, son técnicas muy de cine directo, ¿no? Exacto, directo. Es de estar ahí, tener la cámara puesta en el lugar de los hechos, en donde suceden las cosas, y después armar un montaje que le permita a la gente entender. Y me parece que La Batalla de Chile es una película que te permite entender no nada más lo que sucedió en ese país y en ese contexto específico, sino una estrategia general que se dio en nuestros pueblos latinoamericanos y centroamericanos, sí, ¿no? En general, de Herzog. Y que, bueno, de alguna manera, marcó la historia contemporánea de nuestros países, ¿no? Y una pregunta, no sé si lo sepan, ¿esta película no estuvo censurada
o en Chile seguramente. En Chile seguramente, pero sí pudo correr. No es una película que haya corrido, digamos así, tan abiertamente, ¿no? Comercialmente hablando. No, por Solamente supuesto en que no. cineclubes, ¿no? Así es una película más de cineclubes, como todo el documental. O sea, el documental tiene la desgracia, entre comillas, de ser películas pues que son menos vistas, ¿no? O sea, Claro. que son menos contempladas por la gente. Sí, que comercialmente es muy difícil que recuperen las inversiones. Justamente hay un Y más libro de 6 horas. que se llama El cine documental de Patricio Guzmán, de Cecilia Ricciarelli, ¿sí? En donde justo Guzmán dice una cosa: el cine documental forma parte de una conciencia crítica y analítica de una sociedad. No puede verse solamente como uno entre los diferentes géneros del cine, puesto que es una verdadera vocación que exige una entrega total y una clara posición ética. Fíjate, esto es muy interesante. Por ello, aunque sea un trabajo a veces muy complejo, difícil de financiar y de distribuir, y que al final pocas personas tendrán la suerte o la paciencia de ver, considera Guzmán que el documental tiene que defenderse porque es un derecho del ciudadano. Es decir, estamos hablando de un cine que no está hecho específicamente para vender cosas. Es un cine que está hecho para otras cosas, para reflexionar, para analizar, criticar, para abrir los debates. Y en efecto, eso no es tan gustado, digamos, en los niveles de distribución y de exhibición. Y obviamente implica que mucho menos gente haya tenido la posibilidad de acceder a eso. Claro. Si nosotros preguntáramos o hiciéramos una encuesta de cuántas personas han visto una película de Herzog y en contra de una película de Guzmán, sí, Herzog sale ganando. Pues seguramente, ¿no? O sea, de Herzog seguramente por lo menos habrás visto una, quizá. Y no es el más popular, por supuesto. No, exacto, ¿no? Pero si esa comparación, pues sí. Pero Guzmán menos, y sin embargo no dejan de ser tan importantes como las películas de Herzog, ¿no? Sí, hay algo interesante, quizás algo de lo que mencionan. La película quizás como obra de 5 horas y cacho no ha sido tan vista, pero mucho del material que el propio Patricio levantó ha sido utilizado en N,000 documentales, y no estoy exagerando. O sea, la BBC ha hecho, yo he visto unos 4 o 5 documentales de 25 minutos, media hora, con material de Patricio Guzmán. El propio Ken Loach, que según tengo entendido es muy amigo de Patricio Guzmán. El maestro Loach. Es muy amigo de Patricio Guzmán. Dios Loach. Lo mismo decías del Pony Ruiz, pero bueno. ¿Y ese quién es, güey? Un carnal tuyo. Chileno, por cierto. Chileno. Empezó el amante del Commander, güey. Okay, bueno, ¿qué pasa? Casi todo manda a portales. Bueno, el caso es que... ¿Y qué tal Commander, bro? No, todo bien, todo bien. Okay. Un artista. Este es de rancho, sí. Y Ken Loach hace este pequeño cortito en 9/11, se llamó, o 11/9, no recuerdo en español o en inglés. 9/11, ¿no? 9/11, sí, esta 9/11. Película donde era un compilado de 6, 7 directores. Sí, en donde el negro González Iñárritu nos demuestra que es el... peor de todos. No, que es el cineasta más gringo. Dios mío, qué cosa tan más terrible. Es el gringo más gringo. De hecho, no nacido en territorio. Creo que el único que realmente vale la pena es el de Ken Loach. Y mucho del material de archivo bueno, y Sean Penn también, que no está tan mal, sí, pero bueno, el de Loach sí está por encima. Bueno, y Loach. Todo el material de archivo es el mismo material que el propio Patricio había filmado, que utiliza en la batalla de Chile, y en el otro documental del que yo quería hablar, que es Allende. Salvador Allende, que es un documental muchísimo personal, más para acá, ¿no? Y sí, debe ser como 2001, una cosa así. Ahora, yo quería decir algo sobre el material 2004, que tiene que ver fundamentalmente con justamente un elemento que puede definir, ¿no?, la importancia del material documental. Es que es justamente eso, se convierte en parte del patrimonio de la humanidad, independientemente de los derechos de autor y todo eso. No, pero que creo que lo cedió. O sea, claro, entender el material, él quedó pero en aparte. realidad tendría que tener ya se nos acaba el programa, 3 minutos se nos acaba. ¿Qué hace quien ir a ver la repetición del partido del Madrid? Sí, claro. A ver si ahora no se lesiona. Buenísimo. A ver sí. Bueno, regresando. Es tan importante porque es lo único que hay que nos puede narrar ese momento vestigio fundamental. Claro. Sí, claro. E importantísimo de la historia del mundo. O sea, el cómo le fue a Latinoamérica va a afectar al mundo completo, no nada más a los latinoamericanos. No más a nosotros, pero bueno, no al mundo completo. Y estas estrategias que usaron los norteamericanos para dominar la famosa Operación Cóndor y todo este tipo de cosas que nos siguen aplicando todavía. Bueno, Friedman y sus colonias. Así es. Entonces, pues es fundamental regresar a esos materiales, ¿no? Y en 2000
En los años 2000 regresa con un documental extraordinario, larguísimo también, unas 3 horas, Sí. Que se llama simplemente Salvador Allende. Sí, que es un documental personal, es una sinécdoque, es la construcción a través de varios recuerdos. Empieza con su mano, ¿no? Una toma subjetiva de él tomando una moneda y una medalla y dice, esto es lo único que queda de Salvador Allende. Y así empieza la Más la Sí, memoria. Sí, es cierto. Ahí empieza, Es cierto. ¿no? Así es. Él la empieza a construir, ¿no? La memoria en usted, pero en la película no. Él empieza a decir, y esto. Y va y termina en una bardita, ¿no? Una cosa maravillosa que está ahí en una carretera. Y empieza a pegarle a la pintura, ¿no? Y dice, aquí estaba la publicidad, ¿no? De la campaña de Salvador Allende y tiene varias manos de pintura y le empieza a tomar y empieza a contarnos el vínculo que él llegó a tener con Salvador Allende y poco a poco a través de distintas entrevistas, incluso familiares de Patricio Guzmán, ¿no? Creo que su tía o algo así, de que dice cómo se involucró, la hermana de Salvador Allende, ¿no? De cómo se fue a estudiar medicina, él empieza a narrar todo este proceso de lo que él le toca cuando regresa de Europa y que empieza a filmar, etc. Se vuelve una película muy emocional, una película muy interesante y bueno, como bien decías, este material de la toma de... ¿Cómo le llaman? De la moneda. De la moneda. En esta película, igual que en la Batalla de Chile, está utilizado de una manera magistral, o sea, te quita el aire. Sí, hay otra película que quiero recomendar muy rápidamente, La última batalla de Salvador Allende, de otro Patricio Enríquez, también hecha en Francia, que es otra película brutalmente maravillosa con referencia a eso y utilizando este mismo material, ¿no? Que no es un material de Patricio Guzmán en específico. Es de alguien más. Yo destaco nada más la película, no sé, he visto La Cruz del Sur. Sí, claro. La Cruz del Sur, claro. Una forma en los 90s de cómo el catolicismo y la religiosidad en América Latina. Y Nostalgia de la Luz, que es la siguiente película. penúltima, porque ya viene la ahora última. hizo una que ya algunos la vieron, yo no la he podido ver. Correcto. Bueno, llegamos a la parte final. No, Muchas pues ya gracias. nos cortan. Ya, pues Y sí, bueno, es que va al nos cine, ya escuchamos me contó que va al la cine. próxima Que va a ir a ver La La Gracias. Land y Que hay esas prioridades. cosas del Oscar, ¿no? Llegó bailando. Radio UACM presentó un programa que habla de imágenes, momentos y vivencias. You talking to me? You talking to me? Sin estética. You talking to me? Sin estética. Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Sin estética.